Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? En este capítulo de Quinto Milenio vamos a ver uno de los conflictos más sanguinarios y atroces que la humanidad ha tenido la oportunidad de presenciar. No me enrollo más con la intro porque este tema es largo. Hoy, la Primera Guerra Mundial. El comienzo de toda esta basura se remonta a finales del siglo XIX. En ese momento la revolución industrial había convertido a prácticamente todos los países de Europa en potencias mundiales. Pero claro, cada país tenía sus propios intereses e ideales. Todos querían poder, todos querían territorios y era una lucha continua para ver quién la tenía más grande, especialmente Alemania, Francia y Reino Unido, que estaban en continua lucha por ver quién se adjudicaba más terrenos en los países pobres de Asia y África. A esta carrera colonial se sumaron Italia, Bélgica, España y hasta Portugal. Así que para calmar las cosas y que todos dejaran de llorar, en 1884 se llevó a cabo la Conferencia de Berlín, donde todos estos países que he dicho antes se repartieron el continente africano como si fuera un pastel. Uno de chocolate. Y ese pastel de chocolate al Imperio Alemán no le tocaron ni los trozos más grandes ni los más sabrosos. Prácticamente los mejores y más amplios territorios se los llevaron los cabrones de los británicos y los franceses, dejando a Alemania con escasos terrenos que además eran prácticamente desérticos. Pero que tampoco se quejen los hijos de puta que España no consiguió llevarse ni el 10% del continente. Como sea, los llorones de los alemanes siguieron en tensión con toda Europa. Y para colmo, los franceses también estaban picados con ellos porque años atrás, en la guerra con Prusia, los pringaos de los franchutes habían perdido los territorios de Alsacia y Lorena. Y como Prusia se unió al Imperio Alemán, esos territorios también se los quedaron ellos. Cabreadísima por haber recibido territorios africanos donde literalmente había polvo y hojas secas, Alemania estaba ansiosa por hacerse con territorios de sus países vecinos. Esos países se hacían caca encima mientras veían cómo Alemania cada vez tenía más industria y estaba formando un ejército mamadísimo. Mientras eso ocurre, viajamos un poco más al este, donde el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano estaban viendo que muchos de sus pueblos estaban empezando a independizarse ayudados por los rusos. Básicamente toda Europa estaba en gran tensión, en lo que se conoce como la paz armada. Cara a cara todos estaban en paz y armonía, pero por dentro todos y cada uno de los países estaban invirtiendo en cantidades bestiales de dinero en armamento, porque sabían a la perfección que en cualquier momento se iba a liar pardísima. Y es que todos los países estaban ansiosos de probar, como Dios manda, todo el nuevo armamento y la nueva tecnología que les había dejado la revolución industrial. Claro, tenían ahí en el almacén cogiendo polvo unas ametralladoras que podían convertir a una persona en carne picada en 2 segundos, y eso no podía ser. Todo esto tuvo como consecuencia que se crearan dos bandos. Por un lado, la Triple Entente, que estaba formada por Reino Unido, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, que la formaban el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Pero las cosas no se quedaron aquí, sino que Rusia se alía con los países independizados del Imperio Austrohúngaro, Serbia y Montenegro, haciendo que estos países también entren a la Entente. Aquí la tensión ya era máxima, estaba todo listo, los bandos, las armas y las ganas de matar. Solo faltaba el detonante, esa pequeña chispa. Y esa chispa que hizo estallar la Gran Guerra fue el asesinato del archiduque austrohúngaro. Toda esta mierda empezó cuando en 1908 Austria-Hungría decide adjudicarse el territorio de Bosnia, así por la cara. Cosa que, como es lógico, los serbios no vieron con buenos ojos. Años después, en 1914, el archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, heredero del trono del imperio, decidió coger a su mujer y darse un paseíto por Sarajevo, capital
de Bosnia. Y yo no sé el pedazo de porro que se tuvo que fumar al archiduque aquel día, porque lo que hizo es el equivalente de comerse una hamburguesa en una marcha vegana. Allí en Sarajevo no era muy bien recibido, y al enterarse de que venía, un joven revolucionario y nacionalista serbio cogió una pistola y dijo que yo a este hijo de puta me lo cargo. Y así fue. Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek fueron asesinados a tiros el 28 de junio de 1914. Austria-Hungría estaba cabreadísima, acababan de matar a su heredero al trono, por lo que cogió a Alemania y pidió a Serbia una inspección exhaustiva del país, todo para ver si tenían algo que ver con el atentado. La respuesta de Serbia fue en pocas palabras que le podían revisar los cojones. Y los húngaros dijeron que como no querían permitir la revisión es que tenían algo que ver con el atentado. Así que ¡pum!, te declaro la guerra. Y como Alemania y Austria-Hungría son amiguis, Alemania también le declara la guerra a Serbia. Y claro, al ver esto, Rusia también le declara la guerra a Alemania y a Austria-Hungría. Y a Francia también le declara la guerra a Alemania, así por la cara. Mientras tanto, a pesar de que Reino Unido estaba de parte de la Entente e Italia de parte de la Alianza, estos dos países se mantuvieron neutrales de momento. O sea que teníamos a Alemania y a Austria-Hungría en guerra con Serbia por el asesinato del archiduque, y Rusia en guerra con Alemania y Austria-Hungría por haberle declarado la guerra a Serbia, que ellos dos eran aliados. Alemania de momento lo tenía todo controlado, estaba dando saltos de alegría ya que había ideado un magnífico plan para hacerse con el control del pueblo francés lo antes posible, el Sniffle Plan. Y aquí viene lo más gracioso. Su idea era que como Rusia es muy grande, pues les iba a costar movilizar los soldados a la frontera. Así que invadirían Francia lo más rápido que pudieran para después movilizar esas tropas al frente ruso y acabar con los rojos. Pero esto salió como el culo, porque la frontera entre Francia y el Imperio Alemán estaba muy defendida. Así que los alemanes, que querían sí o sí hacerse con el control del país galo, no les quedaba de otra que pasar por Bélgica, que era un país neutral. Los alemanes pidieron a los belgas que si podían cruzar por sus tierras para llegar a Francia, propuesta que los belgas rechazaron y que a Alemania no les sentó muy bien. En guerra, para los que no lo sepáis, atacar a un país neutral es ilegal, pero Alemania se la peló increíble y pasó igualmente, lo que llevó a Bélgica a unirse a la guerra con la Entente y defenderse como pueda de los alemanes. Viendo el panorama, Reino Unido decide declararle la guerra a Alemania y a Austria-Hungría para frenar el avance alemán y ayudar un poquito a Francia. Y también a Bélgica, porque la verdad en ese momento los franceses eran un poco subnormales, ¿vale? Porque los alemanes contaban con ropa de camuflaje y ametralladoras automáticas. Los franceses iban sin casco, con pantalones rojos y con chaquetas azules. Y sus tácticas de combate tampoco eran mucho mejores. Se dedicaban a cargar contra las tropas alemanas usando bayonetas y caballos. Pero aunque pareciese que iban a una fiesta de disfraces más que una guerra, consiguieron frenar el ataque alemán más o menos, a pesar de que estos entraron por Bélgica al país hasta alcanzar casi París. Pero no lo hicieron lo suficientemente rápido. Los rusos ya se habían más que organizado y castigaban con fuerza los frentes austrohúngaros. Los austrohúngaros no pudieron ni siquiera con los serbios, pues menos iban a poder con los rusos. Así que Alemania se vio obligada a retirar tropas de Francia y mandarlas hacia Rusia. Sorprendentemente los alemanes consiguieron no solo parar el avance ruso, sino que también pudieron ganarle terreno tras la batalla de Tannenberg, en la que se cargaron a más de 170.000 rusos, sufriendo ellos apenas 12.000 bajas. Esta batalla fue una completa vergüenza para los rusos, que empezaban a plantearse ya su papel en esta guerra. Por otro lado, en el frente francés, en septiembre de 1914, las tropas alemanas rodeaban París. Parecía que tenían la capital francesa en blanco y en botella, pero la Entente empezó a utilizar unos aviones un poco choriceros para hacer reconocimientos en la ciudad, que sumado a que una antena en lo alto de la Torre Eiffel captó un mensaje sin codificar de los alemanes,
La Entente contaba con la información de que las tropas alemanas estaban agotadas y que no podían ni tenerse en pie, así que los ingleses y los franceses tenían que aprovechar para contraatacar, y tenían que hacerlo ya, así que se les ocurrió la gran idea de llevar a los 6.000 soldados que tenían disponibles al frente en taxi. Sí, cogieron todos los taxis que tenían disponibles en París y los mandaron hacia la región de Marne, donde se libró la batalla de Marne, que causó 500.000 de bajas en ambos bandos. El plan de Alemania de conquistar Francia rápidamente se fue a la mierda y ninguno de los dos bandos se podían permitir seguir con la guerra móvil, que, como su nombre indica, era que los soldados vayan avanzando de territorio en territorio hasta dominar dicho lugar. Hacer esto le había costado la vida a miles de soldados, y como andaban cortos de personal, empezaron a cavar trincheras y a construir fortificaciones desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza, comenzando lo que se conoce como la Guerra de Trincheras. Si la guerra ya de por sí es horrible, la Guerra de Trincheras ya era un infierno sobre la tierra. Los dos bandos tenían sus sistemas de trincheras que estaban respaldadas por armamento de artillería, que castigaban con numerosos bombardeos las posiciones enemigas día sí y día también. La vida en las trincheras era de lo más horrible. El campo de batalla en una y otra estaba plagado de cadáveres en descomposición hasta donde alcanzaba la vista. Y esto es porque en ese momento no había ni tácticas militares ni hostias. Ahí se cogían, por ejemplo, a 50 soldados. Les decían que tenían que correr hacia el frente, colaros en la otra trinchera y disparad a todo lo que se mueva. Y daba igual si hubiera 50 ametralladoras o si hubiera 100. Ellos tenían que avanzar y si se negaban serían ejecutados por desobediencia. Miles de soldados murieron en esa situación, pero no os penséis que esperando dentro de la trinchera les esperaba un mejor destino. Pensad que eso era un boquete improvisado en medio del campo, donde no había calefacción, alcantarillado y mucho menos servicio de limpieza. Las trincheras estaban llenas de barro, mugre, ratas, piojos y cadáveres aliados en descomposición, ya que los soldados que se quedaban allí estaban obligados a mantener su posición y quedarse observando todas esas asquerosas condiciones. O sea que tenemos soldados sedientos, hambrientos, con el barro hasta las rodillas, sin poder dormir por el ruido de los bombardeos y de los disparos y el miedo a que en cualquier momento se produjese un ataque enemigo. Por no hablar de que tenían que ver cada día y cada momento cómo las ratas se alimentaban de los cuerpos de sus propios compañeros. Estos ambientes eran inhumanos y, como es razonable, muchos de los soldados sufrieron estrés y graves problemas psicológicos al ver toda esta escena. Y desgraciadamente a estas personas se los trataban de cobardes y en muchas ocasiones se les ejecutaba porque pensaban que era una excusa para escaquearse del combate. También, por supuesto, la suciedad, el hambre y las ratas hacían que los soldados contrajesen todo tipo de enfermedades. Una muy conocida era el pie de trinchera, que se contraía cuando pasabas mucho tiempo con el pie metido en el agua. Como la mierda esta que nos pasa cuando nos tiramos mucho rato en la piscina, que se nos arrugan los pies. Pues si te tiras días, semanas con el pie metido en el barro, al final se te acaba hinchando hasta el punto de que te lo tienen que amputar. Aunque ambos bandos trataban de evitar a toda costa estas enfermedades, como asegurándose de que sus soldados se cambiaban los calcetines o no tener siempre a la misma persona en el mismo lugar embarrado, esto no impidió que muchísima gente muriera por las condiciones deplorables de las trincheras y no tanto en el frente de batalla. Siguiendo con la guerra, la Entente aprovecha que la situación de Alemania en Europa estaba bien jodida para quedarse con todas las colonias fuera del continente. Australia se une a la causa y toma las posesiones alemanas de Nueva Guinea. Mientras, en África, Reino Unido y Francia se quedan con los trozos esos de desierto de mierda que les habían dado en el reparto
Y además, por si no fuera poco para los pobres alemanes, Japón también les declara la guerra. ¿Y por la cara un poco? Pues no tanto, porque en el Océano Pacífico había algunas islas alemanas y Japón pues vio el tremendo gangbang que le estaban haciendo a Alemania y dijo, pues bueno, pues me las quedo. Estábamos ya en 1915. Alemania estaba jodidísima, estaba literalmente en guerra contra medio mundo. Le venían por la boca y le venían por el culo. Por no hablar de que sus aliados eran unos inútiles redomados. Así que necesitaba buscarse alguno mejor. El único que mostró apoyo fue el Imperio Otomano, que tampoco es que fuera muy espabilado, ya que cuando los países balcánicos, ya sabéis, esos Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia, se independizaron, a los otomanos les dieron bien por detrás en aquella guerra. Pero los turcos les daba igual eso, ellos querían tierras, poder, querían agrandar su imperio, así que decidieron unirse a la alianza junto con Alemania y Austria-Hungría. Ahora Alemania tenía un aliado nuevo, pero pasa ahora una cosa muy graciosa, y es que los italianos y los húngaros estaban un poquito cabreados entre ellos. No sé por qué, no les gustaría la pizza o algo así. Como siempre, era por un par de territorios mierdosos italianos que estaban en manos de Austria-Hungría. Así que la Entente aprovechó esa oportunidad para hacer un trato en el que los territorios de Tirol y Trieste serían devueltos a Italia si estos abrían un frente con Austria-Hungría. Y los cabrones aceptaron, así que ahora Italia pasaba de apoyar a la Triple Alianza a apoyar a la Triple Entente. Y aunque las cosas estuvieran bastante chungas, la alianza no iba a detenerse ahí. El Imperio Otomano intenta atacar Rusia, pero como iban muy mal preparados y hacía mucho frío, la cagaron. Que es al final lo que pasa siempre cuando alguien intenta atacar a Rusia. Es lo que le pasó a Napoleón y es lo que le pasará a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y para eso, amigos, es para lo que sirve saber historia. El caso es que después de esto los otomanos se picaron muchísimo y para exculparse acusaron a los armenios de haber colaborado con los rusos, ya que en ese momento estaban en proceso de independizarse. Y por si no fuera suficiente, los turcos comenzaron con el genocidio armenio, en el que se cargaron a 1,5 millones de armenios, siendo esta una de las matanzas más crueles y más numerosas de la historia. Los turcos continuaron dando guerra, también trataron de tomar el canal de Suez que estaba bajo el control de los británicos, pero la volvieron a giñar y claro, los ingleses dijeron estos son unos pringaos, así que decidieron armar una macroflota británica, francesa, neozelandesa, australiana para invadir el Imperio Otomano. Pensaban empezar tomando el estrecho de Dardanelos tras desembarcar en Galípoli. Esa zona era muy clave para la Entente, ya que estaba petada de petróleo que les iba a venir de puta madre a todos, pero sobre todo a Rusia, que en ese momento estaba en la absoluta ruina. Pero a pesar del superplan que tenían la Entente, fracasan en su misión, y los turcos resisten tras aguantar 10 meses en la batalla de Galípoli, que acabó en enero de 1916 con 250.000 bajas en ambos bandos. Vamos, que a la Entente le salió muy cara la bromita. Por su parte, a los alemanes se les ocurrió una idea muy buena y muy graciosa, y fue coger cepelines, ya sabéis, los globos estos raros de mierda en los que se pone publicidad, y con estos cepelines bombardear ciudades inglesas. Y aquí ya se les fue totalmente la pinza. Cogieron submarinos y se pusieron a hundir barcos a diestro y siniestro por todo el Atlántico, da igual que fuera un acorazado inglés o Paquito el pescadero. También empezaron a utilizar gas cloro contra las tropas enemigas, que también estaban prohibidas en la guerra, pero los alemanes ya sabéis cómo son, siempre los tratados de guerra se los pasan por los huevos, un poco. El caso es que los gases estos provocaban una muerte horrible en el enemigo, así que la Entente no le quedó de otra que suministrar máscaras antigas a sus soldados. La guerra ya empezaba a estar bastante estancada, a los frentes
apenas se movían, y cada día morían decenas de soldados por literalmente centímetros de tierra. Y claro, era todo igual, estaban muy aburridos, necesitaban salseo, necesitaban chicha. Así que la Triple Alianza se une con Bulgaria para invadir Serbia, operación que para sorpresa de todos tiene éxito. Y la cosa empieza a agilizarse. Tanto que en mayo de 1916, en el Mar del Norte, la Armada Naval Británica se enfrentaría contra la alemana, en lo que sería la mayor batalla naval de la Gran Guerra, la Batalla de Jutlandia, en la que entraban en juego 250 barcos con 44 acorazados. Esta batalla tuvo un resultado curioso. Los alemanes consiguieron causar más bajas que los ingleses, pero fueron ellos los que consiguieron controlar el territorio que les interesaba, así que se podría decir que salieron ganando. Volviendo a tierra, los alemanes atacaron Verdún, una ciudad francesa que trataron de defender a toda costa con miles de hombres, los franceses y los británicos. Pero la gran potencia de fuego alemana convirtió a la ciudad en una auténtica carnicería. Era necesario hacer algo al respecto, así que la Entente inicia una ofensiva sobre el río Somme en julio de 1916. Estas fueron las mayores batallas de la Primera Guerra Mundial. Entre Verdún y el Somme, las bajas totales alcanzaron la cifra de 2.000 millones. Y fue aquí, precisamente en el Somme, donde los británicos sacaron a relucir un arma que cambiaría la guerra para siempre, el carro de combate, que para que los alemanes no supieran de qué se trataba, se le puso el nombre en clave de tanque de agua, y es por eso que ahora los llamamos tanques. Pero obviamente no son como los tanques Panzer y los tanques Sherman que conocéis ahora. Esos eran una puta basura. Apenas llegaban a alcanzar los 3 kilómetros de velocidad y además pues eran prácticamente un prototipo. O sea, eran casi tan peligrosos para los que los conducían como para el enemigo. Pero a pesar de que eran un poco caca en comparación con los actuales, en la época eran muy útiles, ya que cubrían a los soldados de las ametralladoras, atravesaban como si nada el alambre de espinos y claro, los alemanes veían el cacharro ese acercándose y se cagaban encima. Creo que no hace falta que diga que el Imperio Alemán no pasaba por el mejor momento. Sin embargo, no todo eran desgracias, o sea, era el Imperio Alemán contra medio mundo y aún así seguía resistiendo, seguía aguantando y cosechando algunos logros. Por ejemplo, consiguieron avanzar bastante en el frente oriental, llegando incluso a territorio ruso en agosto de 1916. Rumanía entra del lado de la Entente y domina el territorio de Transilvania. Pero la alianza rápidamente vio esto y dijo, ¿qué cojones te crees que haces? Y les dieron bien por el culo a los rumanos, haciendo que se retiraran y que entregaran parte de su territorio. La Entente necesitaba un urgente cambio de planes para derrotar por fin a las potencias de la Triple Alianza, y decidieron que lo mejor sería abrir nuevos frentes para desubicar las defensas del enemigo y descolocarlas. Uno de estos frentes querían abrirlo en Grecia, pero los griegos tenían una paja mental espectacular en el país. Para empezar, el rey y los que lo apoyaban querían entrar en la guerra de parte de la alianza, y el primer ministro quería hacerlo de parte de la Entente. Al final el rey dice, mira, haced lo que os salga del cipote, y abdica. Así que Grecia entra en la gran guerra de parte de la Entente. Los rusos abrieron otro frente en el Cáucaso contra los turcos y los británicos otro más en Mesopotamia, y así de paso se hacían con un poquito de petróleo. Pero ya estábamos en 1917, han pasado 3 años y los países ya estaban notando las consecuencias de la guerra. El hambre, la muerte y la miseria. Y es que este conflicto no estaba beneficiando a nadie. Los rusos se dieron cuenta de esto y en Petrogrado comienza una revolución que derroca al zar, que era el rey ruso, y se instala un gobierno provisional.
Poco tiempo después, Lenin y su ejército bolchevique toman el poder e instauran el comunismo en el país. Y ahí se lió vastísimo porque los monárquicos no iban a estar de acuerdo y comenzaron una guerra civil contra los bolcheviques. Y un país que no está en paz consigo mismo no puede estar en guerra con otro. Así que Rusia decide retirarse de la Gran Guerra en 1917. Eso sí, cediendo a las potencias de la alianza gran cantidad de territorio ruso mediante el Tratado de Presley. Rumanía también se rindió ya que sin la ayuda de Rusia se la iban a follar. Así que también se retira. Por fin Alemania podía tomarse un respiro, por fin podía centrarse en los frentes del oeste, pero esto no le iba a durar mucho, porque en una de sus bromitas de hundir la flota, disparó un torpedo contra el RMS Lusitania, que no era ni siquiera un barco de combate, era un transatlántico, un puto crucero. ¿Y el crucero este qué importa? Pues bueno, aparte de las miles de personas inocentes que murieron por el ataque, unas poquitas de esas personas eran americanas. Y claro, esto molestó muchísimo a los Estados Unidos, que habían pasado muy desapercibidos en esta guerra, porque ellos se estaban enriqueciendo una barbaridad, ya que aprovecharon para vender numerosas cantidades de armamento a las potencias de la Entente. Era su época dorada. Entonces no querían meterse en muchos problemas y joderlo todo, así que lo dejaron pasar, pero advirtieron a Alemania de que si volvía a hacer algo así iban a tomar medidas. Y Alemania, en vez de hacer caso a esta advertencia, se metió una raya de coca de 4 metros, cogió y mandó un mensaje al gobierno mexicano, ofreciéndoles dinero y territorios si México abría fuego contra Estados Unidos. Pero los sapos de los ingleses interceptan el mensaje y se chivan a los americanos. Y los americanos dijeron: mira, te dejo pasar lo del barco y ahora me vienes con esta mierda, pues yo me cago en tu puta madre. Ahora te vas a enterar por gilipollas. Ahora ya Estados Unidos, primera potencia mundial, que hasta ahora se había mantenido neutral, se une a la guerra del lado de la Triple Entente. Ahora sí que Alemania estaba bien, pero bien jodida. Y lo sabían perfectamente, así que como último recurso, antes de que llegaran las tropas estadounidenses, empezaron a enviar oleadas y oleadas de los últimos soldados que le quedaban. Estrategia que los debilitó mucho y los terminó de dejar en la mierda, y al no poder sostenerse, no pudo enviar ayuda a sus aliados, por lo que estos también acabaron cayendo poco a poco. Cayó Bulgaria, cayeron los turcos, cayó Austria-Hungría, hasta que al final, el día 11 del mes 11, a las 11 horas, en 1918, Alemania se rinde y firma el Tratado de Versalles, poniendo fin a la Gran Guerra, habiendo dejado atrás 17 millones de muertos. Y así acaba por fin este episodio sobre uno de los escenarios más crueles y más sangrientos que han tenido lugar en este mundo. Como siempre, gracias por escucharlo y espero que gracias a esto hayáis podido comprender este hecho histórico que es tan importante y que sorprendentemente tanta gente desconoce. Es un tema largo y hay mucha información, hay muchas batallas, hay muchos hechos, hay muchas movilizaciones del territorio, muchos cambios de gobierno entre los países, pero lo he resumido, creo que lo mejor que he podido y de la manera que se entienda más fácil, como siempre, para hacerlo un poco más ameno. Así que nada, me dejo ya de tonterías, nos vemos en el siguiente capítulo y adiós.